que la lágrima un dedil de plata para que nada tocara donde ya tocaba la lágrima que él reconocía, decía que había sido de Cristo. Yo no digo que sean milagros, pero realmente pues una intervención de Dios pues también se dan las cosas más pequeñas de la vida. Jaén y Alicante creen poseer la imagen de la cara del Dios vivo. Oviedo guarda en su catedral el lienzo que cubrió la cara de Jesucristo muerto. Este sudario, por lo que tiene de digamos, llamémosle química hematológica, y por lo que tiene de geometría, que es lo que he hecho yo, demuestra que es justamente un trapo que se le puso a un cadáver. El académico e ingeniero don Ángel del Campo, en base a las huellas sanguíneas, ha proyectado cómo pudieron ser las facciones de Cristo. El rostro de Cristo tenía una cara, digamos, a mi modo de ver un poco afilada, y el mentón era pronunciado. Yo creo que tenía la barba partida, puesto que en mis locubraciones, llamémoslo así, matemáticas, sale una zona más clareada que coincide con el mentón. En cambio, la zona de encima, que es la buconasal, aparece más profundamente manchada, con lo cual demuestra que había un pelo bigotudo, por así decir. Y realmente eso es lo que, por parte antropológica, yo deduzco de mis estudios geométricos. Otra cosa no, creo que además hay que tener en cuenta que estas manchas se produjeron en una forma muy especial, porque fue cuando ya, por así decir, la víctima hincó la cabeza, y sujetaron el cuerpo al descenderle de donde estaba colgado, y se produjo una emisión sanguínea con la cabeza doblada y casi con la cara, digamos, puesta boca abajo. Esta reliquia es usada para los principales actos de fe en las tierras de Oviedo, donde se creen sus poderes milagrosos. Lo que sí es verdad es que la veneran como una reliquia santa, es decir, que allí se da la bendición con el propio sudario, justamente como antes no se sabía bien cuál era la postura que había tenido el sudario, se daba en una forma, digamos, inadecuada, pero el hecho es que se adoraba como una reliquia y se daba la bendición con ello. A lo largo de la historia de España siempre hay constancia de milagros. Uno de los más antiguos y documentados es el ocurrido en tierras gallegas en las postrimerías de la Edad Media. El momento más fuerte para mí fue Ocebreiro. Es un pueblo con 16 casas, 17, no estoy seguro. En Ocebreiro hay las reliquias de un milagro que se pasó de un monje que no creía en lo que hacía y un camponés que creía así. Y en el momento de la consagración, el pan se convirtió en carne y el vino en sangre. Sabemos el nombre del campesino, que se llamaba Juan Sentín, y entró en la iglesia para rezar, para asistir a la celebración de la Eucaristía. En ese momento el monje celebrante pues dudó de su fe y dijo: aquí viene este hombre a ver un poco de pan y un poco de vino. En ese momento el gran milagro se realiza, la conversión del vino en sangre y de la forma en carne. Pasados pocos años, los reyes católicos peregrinan a Santiago, se hospedan en el Cebreiro y contemplan, adoran el milagro que se terminaba de realizar hacía pocos años. En ese milagro, pues ellos querían llevarlo a la capilla real. Entonces los monjes se opusieron y donaron estas ánforas que podemos contemplar para que quedara debidamente custodiado. También tenemos una leyenda que nos dice que intentaron incluso sacarlo y los carruajes y las mulas que iban a llevar el milagro no quisieron andar, y entonces aquí nos quedó el milagro y lo testifican pues también los sepulcros del monje y del campesino que tenemos delante de nosotros. Otra tradición nos indica también que la Virgen Santa María la Real del Cebrero, imagen románica de finales del siglo XII, que presidía el altar cuando se celebró el milagro, inclinó la cabeza para adorar el milagro que estaba presente en el altar. Sabemos que las imágenes románicas son todas rígidas, de cuello levantado, pero esta imagen está con la cabeza inclinada mirando hacia una cosa.
Allí está la presencia de que todo es posible cuando uno cree en su camino, en su vida. Otro antiguo milagro mantiene su vigencia hasta nuestros días, a pesar de los avances de la ciencia y de la técnica. Es que el hecho asombra, y cada año a mí también me asombra. Vengo ayer y no hay nada. Vengo hoy y ahí hay sangre. ¿Qué es eso? La licuación de la sangre de San Pantaleón se produce puntualmente una vez al año en el madrileño convento de la Encarnación. El padre de San Pantaleón era médico y era uno de los grandes personajes del Imperio Romano. Su madre, la esposa de su padre, pues, ocultamente era católica, como sucedía en aquellos tiempos. Y él veía en su madre una cosa, en su padre otra. Tenía que decidirse y estaba por su madre, se mantuvo firme. Su padre quiso también ser fiel a lo suyo y permitió que se reuniera al tribunal, condenado a muerte, y fue muerte como correspondía a la categoría social de este hijo. Quedaron charcos de sangre de él, que había lugar para matar también. Y como pasa antes y ahora y siempre, las mujeres son más valientes que, con perdón, un poco más valientes que los hombres en estas cosas. Y más finas son. No había algunas que no se contentaban. Echaban un pañuelito, lo empapaban en sangre y se vayan. Tenían hasta frasquitos, hacían frasquitos de vidrio como este barrito es de 15 siglos y tipo de existencia. Esto es una cosa muy singular. El aniversario del santo se nos pone líquida. Pienso que es un milagro. ¿Es un milagro? Yo creo que sí es un milagro. Es un verdadero milagro. Yo por supuesto creo que es un milagro. Considerado como milagro, así con esa palabra oficial no está. Pero vamos, en el fondo yo mismo digo esto es más que milagro. La Iglesia es la única institución que tiene reconocida capacidad para declarar la veracidad de un hecho milagroso. Su cautela es extremada y el número de milagros oficialmente catalogados como tales es mínimo. Para la beatificación de Sor Ángela de la Cruz, el milagro aprobado y reconocido que la ha encumbrado a los altares fue una curación de una enferma en fase terminal. Su hijo así nos lo cuenta. Mi madre, a final de febrero de 1938, estaba precisamente también al final de un proceso agudo, había tenido una tuberculosis, solamente tenía ya un pulmón del primer proceso, y después de resultas de todo ese tipo de complicaciones, pues llegó a tener una septicemia global, e incluso un fracaso renal total y absoluto, hasta tal extremo que aquella noche los médicos se despidieron ya diciendo que ya el desenlace era ya cercano y que ya no se podía ni sondar ni hacer nada porque ya estaba todo hecho. Una señora vecina, doña Manuela Martín, tuvo la intuición, puesto que era muy devota de Sor Ángela de la Cruz, de en aquel mismo momento darle a mi abuela una especie de estampita haciendo una novena de Sor Ángela de la Cruz. Y de aquello inmediatamente se fue al convento para decirle a las propias hermanas de la Cruz que iniciaran la novena por el alma o por la curación, mejor dicho, de mi madre. Desde entonces ella se fue, se retiraron ya todos y quedó solamente la enfermera, mi madre, y alrededor de las 3 o las 4 de la mañana mi madre cuenta que despertó, porque prácticamente estaba en un sopor total y absoluto, despertó porque ella me ha contado muchas veces que tuvo una visión de una monja, era con el hábito de monja, pero una señora que ella no conocía, y después ella misma pidió a la enfermera una taza de caldo. La enfermera se asustó porque realmente no esperaba, mi madre llevaba ya prácticamente paralizada pues más de 24 horas y de pronto vio que no solo respiraba sino que se incorporaba y le pedía una taza de caldo. Asombrada la enfermera le preparó la taza de caldo
y a partir de ahí mi madre entró en un sueño normal, ya en un sueño normal, sin jadeo, sin ningún tipo de problema. Entonces la enfermera a primeras horas de la mañana llamó al médico, que era entonces don Emilio Serrano, y para decirle lo que había pasado. El médico, que cogió el teléfono y dice, ya ha ocurrido aquello. Y entonces la enfermera dice, no, don Emilio, no solo no ha ocurrido, sino que además se ha despertado, me ha pedido una taza de caldo y ahora mismo está estupendamente. Dice, no me lo puedo creer, voy para allá inmediatamente. Y entonces se vino hacia aquí, vivía en la Florida, se vino hacia aquí y la contempló. Y yo ya he leído en los documentos la declaración suya, que se arrodilló ante la cama de mi madre, no ya como si se hubiera tratado de una curación, sino como si de una resurrección. Esa fue la palabra que empleó don Emilio en sus declaraciones, como si de una resurrección se hubiera tratado. Este milagro figuró como el único, porque no hace falta más que un milagro de la serie que haya hecho el futuro santo o el futuro beato, pero no es necesario más que un milagro. Y como este resulta que era el milagro mejor documentado, fue por ello porque lo eligieron sencillamente. Juan Pablo II, a tenor de estas pruebas y ante todo el pueblo sevillano, pronunció estas palabras. Declaramos que la venerable sierva de Dios, Ángela de la Cruz, de ahora en adelante, puede ser llamada beata y que se podrá celebrar su fiesta el día 2 de marzo, día de su tránsito para el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El paso del tiempo es la norma que verifica la autenticidad o falsedad de un hecho milagroso. Pero a veces la fuerza, la intensidad de las creencias del pueblo obliga a tenerse que pronunciar en un corto espacio de tiempo.